Que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo y su gozo esté con todos ustedes, querida comunidad cristiana. El nombramiento de San Pedro como vicario, como representante de Cristo aquí en la tierra, en la iglesia y para el mundo, obviamente, no pasa y no se realiza al mismo modo como hoy en día, siglo XXI, el mundo está acostumbrado a ver cómo se nombra a un representante legal, a un mandatario, como por ejemplo se da un decreto, una resolución, ¿cierto? ¿No? Así no se hacía en aquel entonces. Eh, Se hacía a través de tradiciones. Por ejemplo, vemos ahí en ese libro de Ruth, cuando vos, si no me equivoco, el nombre pariente de ahí, de, de la suegra de esta mujer, y cuando va a tratar con aquel otro pariente que tenía la preferencia para acogerla como su esposa, por los vínculos familiares que habían ahí, al cedérsela a vos lo que hace es entregarle una sandalia, ¿no? Como señal del acuerdo. Algo parecido va a decir San Juan Bautista en relación a Jesús. Yo no soy digno de desatarle las sandalias, ¿no? Aquel que tiene pues a la novia. Y entonces se hacían así. Entonces no vamos a encontrar en las Biblias resoluciones, decretos supremos, en los cuales se va a decir, aquí te estoy nombrando yo a ti, Pedro, como mi vicario en la tierra. No, pero están las expresiones, las formas verbales, y hay testigos, como lo vamos a ver ahora, que efectivamente sí, se nombra a Pedro como el pastor y vicario de la Iglesia Católica de nuestro Señor Jesucristo. Les comparto el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y está tomado el capítulo 21, versículos 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí están las señales que Cristo nos muestra de que está nombrando a Pedro, lo está designando como el líder aquí supremo en la tierra. Vamos a recordar que luego, unos días después, Jesús va a ascender. Y aquí se está dirigiendo a Pedro, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿sí? Lo está llamando, ¿sí? ¿No? Dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Aquí hay testigos. Más que estos están el resto de los apóstoles y discípulos. ¿Me amas más que estos? Y todos están ahí atentos, escuchando. Eh, Recuerden que Pedro había negado 3 veces al Señor, al Maestro, a Cristo. Y aquí lo empieza a reafirmar, le empieza a restablecer esta dignidad que ya tenía Pedro antes de la muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ejercía este liderazgo delante de todos los apóstoles. Siempre Él está en la lista como primero, el primero, nos va a decir Mateo o Marcos, ¿no? Y 3 veces le reafirma: apacienta mis corderos, apacienta
mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces le está entregando el redil, le está entregando la iglesia, mis corderos, la jerarquía, ¿no? Mis ovejas, los laicos. Entonces Jesús le está entregando, tú vas a ser el pastor, tú vas a apacentar, tú las vas a cuidar. Entonces, primero, sí, pastor, el que va a orientar espiritualmente a los, a las, a las ovejas, el que va a guiar a los demás apóstoles, obispos y presbíteros. Y Jesús sabe muy bien que Pedro no es perfecto, así como lo traicionó 3 veces, lo negó 3 veces. Aquí le está reafirmando 3 veces que pese a que tiene estas imperfecciones y que las va a tener, como después Pablo se lo va a reprochar y Pablo lo va a contar en la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 2, que, que Pedro tenía este comportamiento, digamos, hipócrita que llegó a tener en relación a cuando comía con los gentiles, pero luego cuando llegaron los cristianos judíos, se apartaba de ellos. Entonces, San Pablo se lo recrimina. Y a sabiendas, Jesús, que Pedro iba a tener fallas humanas, aquí, de todas maneras, lo está nombrando como el pastor de la iglesia. Entonces, aquí tenemos la primera evidencia, ¿no? Aquí el momento fundacional de Pedro como pastor de la iglesia. Aquí está. Pero vamos a ver que a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo es que Pedro empieza a ejercer la práctica de este liderazgo. El papado, como siglos después se le va a llamar, porque va a ejercer, papa significa padre, ¿no? Y que va a ejercer esta paternidad principal sobre la iglesia. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Miren cómo es que desde el mismo primer capítulo y así sucesivamente hasta el capítulo 15 vamos a encontrar a Pedro que va ejerciendo este liderazgo muy diferente al de San Pablo. Vayamos primero a Hechos capítulo 1 versículo 15. Uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Es Pedro el que está tomando la palabra y se está refiriendo a la elección del sucesor que va a reemplazar a Judas, que se suicidó, ¿no? El traidor. Dice, había ahí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, o sea, su suicidio y por la traición que había cometido. Versículo 20, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, pero también está escrito que otro ocupe su cargo. Entonces, a iniciativa de Pedro, es que la iglesia ahí en conjunto van a elegir al sucesor de Judas Iscariote. Capítulo 2, vamos a encontrar que nuevamente Pedro toma la dirección de la iglesia. Él va a encabezar la primera prédica que le va a hacer al mundo. Y miren lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 13. Esto estaba sucediendo luego que pues había llegado el Espíritu Santo sobre la iglesia y empezaron a hablar en lenguas. Y la gente va a decir lo siguiente, ¿no? Algunos se reían y decían, están borrachos. Versículo 14. Entonces Pedro, con los 11, a su lado, subrayo aquí, a su lado, porque aquí vemos a Pedro ejercer el liderazgo y los demás están a un lado. Se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. Pedro está ejerciendo aquí su rol magisterial, su lugar de líder. Pasemos al capítulo 9, versículo 32. Pedro, que recorría todos los lugares,
Fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Entonces Pedro, aquí vemos a Pedro que nos dice que recorría todos los lugares. Sí he escuchado decir a algunos hermanos separados que San Pablo también realizaba lo mismo en los viajes apostólicos, que eran misioneros. Sí, recorría ya las iglesias que había fundado Pedro para fortalecerlas, porque pues era pastor, era el fundador de ellas. Entonces, pero hay una diferencia aquí, que la función de San Pablo era la evangelización, no era el liderazgo, digámoslo así también, administrativo, político de la iglesia. Eso había quedado a Pedro y es lo que estamos viendo aquí. El texto nos dice, Pedro recorría todos los lugares, estaba ejerciendo jurisdicción. Entonces hay un liderazgo aquí, una de jerarquía, no un liderazgo de evangelización y de misión, como lo hacía San Pablo. Obviamente, San Pedro también lo realizaba. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 3. Una tarde, alrededor de las 3, Pedro tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios, perdón, estamos hablando de Cornelio, ¿no? Un soldado romano, Cornelio. Un ángel de Dios entraba en su habitación y le llamaba, Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro. Para que traigan a un tal Simón llamado Pedro. Lo traigan, porque a continuación, aquí en este capítulo 10, vamos a ver que estas son las primeras conversiones ya de los gentiles, de los paganos, que se van a asimilar, que se van ya a incorporar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces, el ángel, ¿a dónde lo manda? ¿O ante quién lo manda a este romano? Ante San Pablo, ante Santiago, que era el obispo de ahí, de Jerusalén. No, lo envía hacia Pedro, que es el líder de la iglesia, el vicario de Cristo. Ante él lo manda. Bien, entonces vamos a ver unos más. A ver, permítame un segundito, que les voy a dar lectura. Vamos en el capítulo 15. Bien, aquí estamos entonces en Hechos capítulo 15. Y este es el caso de la herejía judaizante que se estaba introduciendo en la iglesia, en el sentido de que, pues, querían que los cristianos los paganos se sometieran a la ley mosaica. Entonces, vamos a encontrar que, que San Pablo con Bernabé van a acudir al resto de los apóstoles para que se dilucide este problema que se estaba dando dentro de la iglesia. Y una vez llegados a Jerusalén, se van a tomar decisiones. La iglesia hace su primer concilio con la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que sucedió. Vamos a Hechos capítulo 15, vamos a unos textos seleccionados. Ya ustedes pueden leer todo el contenido de ese capítulo. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Versículo 4.
Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros. Versículo 7. Después de una acalorada discusión, Pedro, aquí presten atención, Pedro se puso en pie, así como capítulo 1, capítulo 2 de Hechos, como hemos visto, es Pedro el que está tomando la iniciativa, el liderazgo, y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Versículo 11. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Y lo que Pedro está haciendo es acentuando, afirmando la doctrina de la iglesia, que la salvación es por fe, por medio de la gracia. Y vamos a ver que después, en el resto del texto, vamos a ver cómo es que Santiago va a complementar lo que Pedro dice, que se abstengan pues de ofrecer sangre, carne a los ídolos, y que guarden pues los mandamientos, en el sentido que ahí hace mención Santiago, de mantenerse en pureza matrimonial, en pureza sexual. Continuemos, versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Algunos aquí que objetan que fue Santiago el que finalmente decidió lo que se tenía que hacer, para decir que no, que Pedro no tenía el liderazgo absoluto, que también lo tenían los demás apóstoles y que era un liderazgo compartido. Pero no es así. Lo que está haciendo Santiago como pues obispo de ahí de Jerusalén, donde se realizó pues este primer concilio, simplemente lo que está haciendo Santiago, como vamos a ver aquí al momento, es que va a reafirmar lo que ya Pedro ya había señalado. Versículo 14. Santiago va a decir: Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo a su nombre. Lo que está haciendo ahí Santiago es eso, simplemente ajustarse a lo que ya Pedro había dicho. Iba a decir Santiago: por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Y empieza a decir las obras de misericordia que tenían y morales que tenían que realizar, además de la fe y la gracia que habían recibido de Dios. Entonces, también vamos a ver cómo es que, pues, San Pedro también va a escribir una carta, uh, una carta universal a muchas iglesias, en la que él va a exhortar, va a dirigir a todos los demás presbíteros y obispos. En la primera carta, capítulo 5, versículo 1, dirige esta carta, dice: ahora me dirijo a sus ancianos, o sea, a la jerarquía. Versículo 2, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, en diezmos, ¿no?, en dinero, no, sino háganlo con entrega generosa. Ahí está diciendo, ahí le está dando una directiva a los ancianos, a los líderes, a la jerarquía de la iglesia. Apacienten, cuiden. Entonces, así es Pedro, cómo es que se convierte en el líder de la iglesia. Pero también los padres apostólicos, es decir, aquellos sucesores de los apóstoles de los primeros siglos, primer siglo, segundo siglo, también ya vienen a ocupar el puesto de Pedro ahí en Roma. Ya hay estudiosos también protestantes que también ya acogen que Pedro sí estuvo en Roma y que ocupó el liderazgo ahí en Roma. Pero vamos a ver cómo es que los escritos de los padres apostólicos, padres de la iglesia,
demuestran que sí, Pedro ejercía este liderazgo. Miren cómo aquí San Ireneo de León, en este libro contra las herejías, va a mostrar esta sucesión apostólica en el cargo del puesto de la primacía petrina ahí en Roma. Miren lo que nos dice San Ireneo de León ahí en contra las herejías. Dice, pero como sería demasiado largo enumerar la sucesión de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo de las más antiguas y de todos conocidos, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Claro, aquí la fundación eh, se está indicando que es una fundación honorífica eh, de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo fueron constituyendo muchos discípulos y estos discípulos fueron llevando la palabra de Dios a los distintos lugares y entre ellos Roma. Es decir, que por intermedio de estos discípulos, en una forma honorífica, Pedro y Pablo también son de alguna manera fundadores a través de estas personas. Pero más adelante va a decir en en esta sucesión, en esta sucesión de los obispos allí en Roma, va a señalar primero a Pedro, ¿no? Pablo, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo. Y este Clemente, vamos a ver que para el año aproximadamente 95 a hacer una intervención en la comunidad de Corinto. Allí en la comunidad de Corinto, vamos a ver si es que tengo esta diapositiva, si no, solamente la mencionaremos. A ver, acá está, la de Clemente Romano, la epístola a los Corintios. Nos va a decir qué había sucedido allí en Corinto, que pues algunos individuos habían retirado de sus puestos a los presbíteros. Esta sedición va a llegar hasta Roma y Clemente, el Papa Clemente, va a escribir esta carta para llamar al orden y va a dar disposiciones para que lleguen a obediencia estas personas. Vamos a verlo. Permítame un momentito. Permítame un momentito. La iglesia de Dios que reside en Roma. Así comienza San Clemente Romano. La iglesia de Dios que reside en Roma, a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que son llamados y santificados por la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz del Dios Todopoderoso, o sea, multiplicada por medio de Jesucristo. Capítulo 1. Por causa de las calamidades y reveses súbitos y repetidos que nos han acaecido, hermanos, consideramos que hemos sido algo tardos en dedicar atención a las cuestiones en disputa que ha surgido entre vosotros, amados, y a la detestable sedición no santa y tan ajena y extraña a los elegidos de Dios. Y viene toda la narración, las exhortaciones, consejos que le da San Clemente de Roma. Y va terminando así en el capítulo 63. Por tanto, ahí está la conclusión, es bueno que prestemos atención a ejemplos tan grandes y numerosos y nos sometamos y ocupemos el lugar de obediencia. Aquí los está llamando a la obediencia, ¿no? Poniéndonos del lado de los que son dirigentes de nuestras almas. Ahí está mostrando una iglesia que es jerárquica y dando fin a esta disensión insensata, podamos obtener el objetivo que se halla delante de nosotros en veracidad, manteniéndonos a distancia de toda falta, porque vais a proporcionarnos gran gozo y alegría si prestáis obediencia. Así se muestra la preeminencia, pues, de la iglesia romana, ¿no? Como, pues, la cabeza
¿cierto? Luego, vamos a ver ahora, ya eso era para el año 95, primer siglo, ahora pasemos al segundo siglo, aproximadamente año 107, y nos estamos refiriendo al obispo de Antioquía, a San Ignacio de Antioquía, que también va a escribir una carta, ¿no? A la iglesia romana, y miren cómo es que se dirige y qué galardón, qué altura, qué nivel le da a la iglesia de Roma, y dice: Ignacio, por sobrenombre, portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo, Dios nuestro. Iglesia, además, que preside, subrayo aquí, que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad. Y aquí presten atención, y puesta a la cabeza, o sea, arriba, la primera, a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo, y adornada en el nombre de Dios. Mi saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Excelente, excelente la carta aquí de San Ignacio de Antioquía, que realza la jerarquía ahí petrina, ahí en Roma. Y ahora pasemos esta, a este escrito, una abundante historia de Eusebio de Cesarea, su historia eclesiástica, ahí en el capítulo 5, numeral 21, en la que hace referencia a una controversia que se había dado dentro de la iglesia, toda la iglesia católica, en relación a las iglesias que estaban en lo que es ahora Turquía, ahí en el Asia, ¿no? En la zona de Galacia, Éfeso, en todas esas zonas. Y se refiere a esta controversia cuartodecímana, ¿no? O cuartodecimana. Entonces, ¿qué sucedía? De que en esta región, la actual Turquía, tan visitada por San Pablo, Asia Menor, ¿no? Asia Menor, que se habían quedado con la tradición de celebrar la Pascua del Señor el día 14 de Nisan, es decir, el día 14 de la luna, ¿no? Pero eso lo realizaban los judíos. El resto de la iglesia ya había tomado la tradición de celebrar la Pascua del Señor el día domingo. Entonces, aquí, Eusebio de Cesarea recoge esta carta de, de este de este obispo de Éfeso, llamado Polícrates de Éfeso. Es una carta que fue dirigida aproximadamente pasados los años 190, y se le dirige al Papa Víctor I, y dice lo siguiente: nosotros, o sea, había hecho un concilio de los obispos de ahí, de esta región, ¿no? De Asia, y dicen: nosotros observamos el día genuino. Dice, no, ni agregamos a eso o tomamos de allí, ¿no? Esto lo digo en referencia porque había habido un concilio, pero al final iba a continuar diciendo: yo, por lo tanto, hermanos, ahora tengo 65 años en el Señor. Ya tenía 65 años de bautizado, o sea, prácticamente desde niño había sido bautizado, que habiendo conferido con los hermanos por todo el mundo, ¿no? O sea, Asia, y habiendo estudiado el todo de las Sagradas Escrituras, no estoy en nada alarmado en aquella cosa con las cuales soy amenazado para intimidarme. Lo que había sucedido es que el Papa Víctor, pues, le había mandado unos edictos para que se ajustaran a lo que la tradición de el resto de la iglesia venía realizando, de, pues, realizar la Pascua el día domingo.
Entonces, con eso, Víctor estaba demostrando su jurisdicción católica, su jurisdicción universal. Y para esto, pues, Polícrates remite esta carta al Papa. Él no quería someterse, pero a la larga este grupo de obispos poco a poco fue desapareciendo y la tradición de celebrar la Pascua finalmente fue el día domingo. Entonces, con esto estamos viendo que sí, Pedro fue el vicario de Cristo y así sucesivamente los sucesores en la silla petrina ahí en Roma. Entonces, ahí tenemos nosotros, gracias a Cristo, que nos ha querido dar a un vicario, que en este caso es Pedro y sus sucesores. Entonces, esta clase de apologética que les sirva para sustentar la fe que tenemos aquí en la iglesia y que cuidadora y pastor de ella es pues el sucesor de Pedro, ahora el Papa León XIV. Que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes.